Señor, en este día, Padre, te damos gracias por cada uno de estos hermanos dispuestos a oír tu voz, Señor. Permíteme ser un instrumento útil en tus manos, que hable la palabra, Señor, que predique con denuedo, con pasión en el corazón, las grandes bondades que tú has hecho, Señor, y todo lo que tú vas a hacer con cada uno de nosotros. Y aquel que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, al día de su venida. Confiamos en ti, Señor. Unge mis labios, unge los oídos de cada hermano. Abre los oídos, abre los ojos, Señor, para que puedan ver a Cristo claramente presentado a través de las Escrituras. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Muy bien, hermanos, pues muchas gracias por este tiempo. Yo quiero que me acompañes a la primera carta de Juan. Dicen por ahí que Juan era el más veloz, por eso llegó antes que Pedro, porque Juan es el único que tiene primera, segunda y tercera, ¿verdad? Entonces, bueno, se me ocurrió, hermanos, ¿qué quieren que yo haga? Por eso llegó rápido. Acompáñame a la primera carta de Juan, en el capítulo 2. Estoy nervioso, pero eso es bueno. En el capítulo 2, versículo 3 al 6, lean conmigo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Digan conmigo y repitan esta frase: por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Repita conmigo este versículo también. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Amén. El día de hoy yo quiero dar un mensaje que el Señor, un momento de oración y un momento de hambre en mi corazón, me lo dio y me bendijo mucho y bendijo a la congregación. Y yo espero que el día de hoy sea igual de bendición para cada uno de ustedes. Y yo le puse este mensaje: conociendo a Dios. Yo sé que todos aquí estamos conociendo a Dios. Incluso creo que llegará el momento en que lleguemos delante de su presencia en el cielo y aún seguiremos conociendo mucho acerca de Él, y nunca terminaremos de conocer su insondabilidad, su majestuosidad, su sabiduría, su poder, porque Él es grande y maravilloso. Por eso hoy cantamos: cuán grande eres tú, ¿verdad? Y conocer a Dios es algo profundo, es algo extenso, pero podemos crecer cada vez más. ¿Cuántas veces hemos dicho que conocemos a personas importantes como políticos o figuras influyentes, diciendo: oh, yo conozco a esa persona? Una vez, una ocasión, alguien se acercó y me dijo: oh, mira que yo conozco a este empresario. Yo dije: ah, yo también lo conozco. Yo trabajaba incluso para él, y trabajaba de una forma rigurosa, y sabía que mis resultados y mis números estaban en la pizarra donde él exponía los resultados de la empresa. Pero eso no implicaba que yo conociera a esa persona. Yo conocía al dueño de la empresa porque sabía acerca de él, porque sabía quién era él y conocía algo de él, pero eso no implicaba que realmente lo conocía íntimamente. Incluso estoy seguro que si él me viera cruzando la calle o llegando a la misma empresa con mi uniforme y yo le dijera: ¿cómo está, señor? Y por su nombre lo saludaría: oye, qué buena hazaña, qué buena noticia escuchamos de la empresa esta semana. Escuché que hiciste esta inversión, supe de ti, oye, tu familia, vi que fueron a
a un viaje en el Caribe y yo le puedo decir toda su vida y él dirá: perdón, ¿quién eres tú? Tengo una idea de quién puede ser porque eres un empleado. Lo veo por tu uniforme y por las cosas que estás diciendo y claramente me conoces, pero ¿quién eres tú? No te conozco. Y conocer en el hebreo tiene una connotación que se usa para el matrimonio. Cuando tú conoces a tu esposa, realmente puedes decir: yo conozco a mi esposa. Nadie la conoce como yo puedo decir de mi amada esposa hoy. Ustedes la ven ahí toda hermosa con su carita, pero hermano, solo yo la conozco. Y es exactamente como la ven, así, hermosa, tranquila. Pero nadie puede decir de ella lo que yo sé de ella. Y es eso lo que podemos llamar conocimiento, el conocer a Dios. Conocer, esta palabra conocer, según la Biblia, no es solo saber cosas, sino una relación íntima, personal, donde si esa persona nos viera, sabría absolutamente y con tal seguridad quiénes somos nosotros. Por ejemplo, cuando vas a una boda, está el novio allí todo guapo, ¿verdad? Y les voy a decir algo. Si quieren, sin música, ya vamos a ponernos más tranquilos, ¿ah? Ayer fui a visitar una boda civil de un amigo mío, un discípulo que he llevado a la fe y lo quiero mucho y lo amo mucho, y él sé que me ama. Sí, ay, perdón. Y yo pude notar, yo sé que cuando yo entré por esa puerta, se nos hizo un poco tarde porque hasta Santa Cruz del Valle es una cosa extraña para llegar allá. Y cuando yo entré por esa puerta, yo sé que él me estaba esperando. Yo sé que él me estaba esperando porque él estaba impaciente, pero mirando hacia atrás, y cuando me vio, yo vi que su rostro aunque estaba su novia ahí enfrente, yo lo sé, pero él me quiere, yo sé que él me ama, porque vi su rostro cuando él me vio, me identificó. Él supo: ya llegó mi pastor, ya llegó mi amigo Richard, ya llegó, y me saludó y yo sentí la emoción. Mis amados hermanos, cuando conocemos a Dios y Dios nos conoce a nosotros, llegará el momento el que nos llame por nuestro nombre y nos invitará a entrar a su reino. Pero no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, y esa es una verdad que Jesucristo mismo declaró. Y es impresionante la diferencia entre conocer mucho acerca de alguien y realmente conocer a alguien en una relación personal. Existe una gran diferencia entre saber algo de alguien y conocer a alguien. La palabra de Dios, al referirse, muchas gracias, gracias, ahorita vamos a ocupar más piano, pero gracias. La palabra de Dios, al referirse a conocer, usa una palabra interesante. Esta palabra en el hebreo, yadá, es la diapositiva 2, si quieren verla por allí. Este significado, esta palabra en el hebreo, yadá, significa conocer, pero no solo intelectual o pedagógicamente. Implica una relación íntima, personal y experiencial con esa persona. Se usa para conocer profundamente a una persona, como en la relación conyugal. En Génesis 4:1 habla de esto, cuando Adán conoció a su mujer. Conocer a Dios de manera más cercana y real. En Ezequiel capítulo 6 versículo 7 dice: conozcan que yo soy Jehová. Aquí conozcan es yadá, experimentar y comprender por relación, no por información. Aunque para conocer a alguien se necesita información, pero estamos hablando de una comunión y una relación con Cristo. Podemos ver a través de la Escritura, amados hermanos, cómo es que Dios se ha manifestado, se ha revelado a todos nosotros. Y la Biblia describe por lo menos 14 atributos de nuestro Dios, incomunicables y 7 comunicables.
No podemos centrarnos en ellos porque sería muy extenso el mensaje, pero nos enfocaremos en tres cosas importantes para poder conocer a Dios. Podemos ver en la escritura, la diapositiva 3, los atributos incomunicables en la Biblia. Si tú quieres conocer a Dios, tienes que comenzar sabiendo quién es Dios. Él se ha revelado, dice la escritura en Pedro, que Él se ha revelado en los tiempos antiguos a nuestros padres, le habló por los profetas, pero a todos nosotros hoy nos ha hablado por el Hijo. Jesucristo es la manifestación visible del Dios invisible. Jesucristo se dio a conocer a los hombres y ahora nosotros podemos saber quién es Él claramente. Su amor, su misericordia fue derramada en Cristo, fue manifestada en Cristo y en sus palabras a todos nosotros. En los atributos de Dios en la Biblia podemos ver la eternidad, podemos ver la inmutabilidad. Él no cambia, Él es eterno, Él es omnipotente, todo lo puede, no hay nada imposible para Él. Él todo lo sabe, Él es omnisciente, Él tiene omnipresencia, en todo lugar está. Dice en el Salmo 139, 7, 10, ¿verdad? Si subo a lo más alto de la montaña, allí estás tú. Si desciendo a lo profundo de la tierra, ahí estás tú. Si pongo mi lecho, ¿verdad?, en el Seol, ahí estás tú. ¿Dónde puedo huir de tu presencia? Eso es una ironía. No puedo huir de tu presencia. En todo lugar estás tú. Y Jesucristo dijo que en donde están dos o tres reunidos en su nombre, hablando a la iglesia, Mateo 18, Él está en medio de nosotros. Jesucristo está en medio de nosotros y su Espíritu Santo está operando en nuestros corazones mientras yo hablo este día. También habla de la autosuficiencia. Él no depende de nada ni de nadie. Él es por sí mismo. Él no tuvo una causa. Él es la causa incausada. Él es Dios. Todo ha tenido una causa y Él es la causa de todo. Pero Él es eterno y perfecto. Amén. Él es soberano. Yo he enseñado a la iglesia por un buen tiempo sobre la soberanía de Dios. Y estoy convencido que muchas veces nosotros los cristianos, creyentes en Cristo, tenemos un problema con la soberanía. Porque la soberanía revela la voluntad de Dios. Y eso implica que va a haber un choque frontal con nuestra voluntad. Y cuando Él decide hacer algo, nosotros debemos estar dispuestos a aceptar su voluntad. Y es uno de los atributos más complicados de entender para el cristiano. Aunque no me enfocaré en esto, les invito a que lo estudiemos a profundidad. Dios soberano tiene control sobre todas las cosas, perfecto control sobre toda la creación. Él no falla. Y también vemos atributos comunicables que Él comparte con cada uno de nosotros. Él revela su amor, Él revela que Él es un Dios justo. Él no hace injusticia. Él tuvo que sacrificar a su Hijo en la cruz para que tu salvación y tu perdón sea un justo pago, porque Cristo pagó tu deuda. Él no podía declararte inocente si no había uno que asumiera tu culpa, querido hermano. Él no hace injusticia. Hay mucha gente que dice eso es injusto. No, porque Cristo pagó nuestra deuda. Él es un Dios de misericordia. Él es un Dios que no debe a nadie de nosotros misericordia. Él podría quedarse tranquilamente en su trono y pagar con la moneda de la justicia a cada uno de nosotros, pero Él decidió salvar a algunos de nosotros, a muchos de nosotros y a todos nosotros por su gracia. Eso es maravilloso. Él no debe misericordia a nadie. Él no debe misericordia, pero Él es un Dios grande en misericordia. Él es un Dios grande en gracia. Él no solamente no nos dio lo que nosotros merecíamos, sino que Él nos dio lo contrario exactamente de lo que nosotros merecíamos.
Eso es maravilloso. En la epístola de los Hebreos hay un versículo que dice: por estas cosas podemos tener una fuerte esperanza, una fuerte convicción, ciertísima, y es que Él es fiel y verdadero. Por estas dos cosas dice, y aunque no lo describe exactamente allí, son esas dos: Él es fiel a sus promesas y su palabra siempre es verdad. Él es fiel y verdadero, y Él es sabio en gran manera. Estas son cosas que puedes ver a lo largo de toda la escritura. Él decidió ponerlas allí para que tú y yo las encontremos y nos maravillemos. Muchas personas nos han dicho, o me dicen, porque me encanta estudiar la Biblia y estoy un poco obsesionado, y me dicen: pastor, ¿para qué tanta lectura, mi amado? Porque cada vez que yo miro allí en esas hojas, miro lo que es sabiduría, miro lo que es misericordia, miro lo que es gracia, miro lo que es amor, miro dónde debería estar yo y dónde por su gracia estoy ahora. Es allí donde Cristo reveló. En Efesios capítulo 3 versículo 10 y 11 dice, el apóstol Pablo menciona que Dios le enseña a los principados, les da a conocer a los principados y a las potestades, a los ángeles del cielo, les enseña acerca de su sabiduría a través de la iglesia. Los ángeles mismos estaban aprendiendo de la persona y de la gracia y misericordia de nuestro Dios a través de ti y de mí. Cuando miran que a un pecador lo declara inocente, aunque no hizo nada para merecerlo, al contrario, hizo todo para no merecer eso. Hizo todo para merecer lo contrario. Pero Cristo decidió perdonarlo. Cristo no solamente decidió perdonarlo, decidió sacarlo de allí, romper las cadenas. Hoy decían: se han roto mis cadenas, yo soy libre, libre soy. Mis amados, Jesús no solo fue y pagó la deuda ante el tribunal. Jesús se metió a la cárcel, hizo temblar la tierra, abrió las puertas de la cárcel donde tú y yo estábamos, se metió allí contra todo viento y marea, contra todo perjuicio, se metió allí, rompió tus cadenas y mis cadenas y nos sacó libres hasta la calle. Podemos ver esto en Hechos, como lo hizo, ¿verdad? Esto es maravilloso, dale un aplauso a Dios. Él no solamente pagó la deuda, Él se aseguró de que tú y yo saliéramos de la cárcel. Amados, tú y yo no estábamos muertos, no estábamos enfermos en pecado. Tú y yo no estábamos heridos por el pecado. Tú y yo estábamos muertos. Y un muerto no puede hacer nada por sí mismo. Un muerto no puede vivir al menos que alguien le inyecte vida. Un muerto no puede caminar, un muerto no puede ver, un muerto no puede creer, si no es aquel que Dios pone en su corazón la fe para creer. Ese es nuestro Dios. Él no solamente propuso el fin, que seas salvo, Él aseguró los medios por los cuales tú te salves. La predicación. Vamos a avanzar. ¿Cómo podemos conocer a Dios? Tres cosas. Y entro al mensaje. Tres cosas: a través de su palabra, a través de la oración y a través de la obediencia. A través de su palabra. En la palabra de Dios existen muchas evidencias de su poder. Personas que a través de escudriñar las escrituras adquirimos el conocimiento y lo que el rey Salomón llama el principio de la sabiduría, Proverbios 9:10. El temor del Señor es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo, la inteligencia. La palabra no solo es una ficha bibliográfica informativa de nuestro Dios, sino Dios mismo manifestando a los hombres a través de su palabra inspirada a los santos hombres de Dios. Hay un comentario de John Hill: la palabra aquí no es mera escritura, sino Cristo mismo, el verbo que posee vida en sí. Es Dios viviente y juez que puede penetrar hasta lo profundo del alma humana. La palabra penetra hasta partir
el espíritu y el alma, discierne los pensamientos y pone a prueba los corazones. Esa es la palabra de Dios, viva y eficaz. ¿Cómo sabremos cómo Dios actúa, amado hermano? Yo quiero que reflexionemos hoy. ¿Cómo vamos a saber cómo Dios actúa, se manifiesta? ¿Qué es lo que le agrada y qué no le agrada? Incluso, ¿qué diría en ciertas circunstancias? ¿Qué opinaría Cristo? ¿Qué opinaría Dios en ciertas circunstancias si no escudriñamos su palabra? El medio que Dios usó para revelarnos su perfecta voluntad es su palabra. Diga conmigo, su palabra. Ciertamente no podemos saber qué opinaría mi esposa. Yo no podría saber qué opinaría mi esposa acerca de algo si no he cruzado palabras con ella, si no he sabido lo que a ella le gusta. Yo no podría saber cosas de ella si ella no me los dice, ¿verdad? Bueno, nosotros tenemos que ir a lo que Dios ya declaró para nuestras vidas. Él ya estableció su verdad. También la segunda cosa con la que podemos conocer más a Dios es hablando con Él en oración. Es la combinación de estas tres cosas lo que nos permite conocer más íntimamente a Dios. Yo quiero hacer un énfasis aquí. No son las tres cosas por separados. No puedes decir tú, yo conozco a Dios porque he leído la Biblia 10, 20 veces. Ciertamente sabes lo necesario acerca de Dios, pero yo coincido en que si nosotros no combinamos la palabra, la oración y la obediencia, terminamos en un extremo peligroso. Si nosotros profundizamos en la palabra, pero no meditamos en oración, en intimidad con Él, terminaremos siendo legalistas. Terminaremos siendo legalistas y fríos. Pero cuando nosotros habitamos en su palabra y después de leer la palabra nos vamos en oración, entonces ahí sucede algo maravilloso. ¿Cuántas veces te ha sucedido que parece que en tu interior escuchas la voz de Dios hablando en medio de la oración? Yo he puntualizado porque es peligroso, es lo que les decía ahorita, es peligroso si nosotros solo nos enfocamos en leer la Biblia y no oramos. Pero también es peligroso si solamente nos enfocamos en oración y no escudriñamos la palabra. ¿Por qué, pastor? Pues estás orando a Dios. Bueno, podría ser que lo que estás escuchando no es la voz de Dios. ¿Cómo discernir que lo que está hablando en medio de la oración es la voz de Dios y no es tu corazón, el cual Jeremías 17:9 dice: engañoso es el corazón y perverso más que todas las cosas, ¿quién lo conocerá? Y Dios dice: yo conozco el corazón, yo escudriño los pensamientos y pruebo los corazones. ¿Por qué el corazón no lo escudriña? ¿Por qué el corazón no refiere que lo escudriña? Porque el corazón tiene que ser probado, porque tiende a engañarnos. Ciertamente sabemos lo que hay en nuestro corazón. Todos aquí saben lo que hay en el corazón, o al menos eso piensan, al menos eso creemos. Pero cuando viene la prueba, entonces sabemos lo que realmente hay en el corazón. Diga conmigo: el corazón se pone a prueba. Muchas veces en medio de la oración escuchamos la voz de Dios o de nuestra conciencia o de nuestro corazón o del enemigo. Querido hermano, el apóstol Pablo en Romanos capítulo 7 menciona: cuando yo propongo hacer el bien, entonces sé que en mí está el mal. Cuando me propongo orar, cuando me propongo buscar al Señor, entonces veo que en mí hay mucho mal, porque comienza a darme sueño, porque comienza mi mente a pensar en cosas que no pensaba. Viene la tentación, se levanta el infierno mismo contra mí. Mis amados, cuando tú oras, no estás tú solo protegido, mis amados, aunque los ángeles del Señor nos protegen y el Señor está allí, pero hay opresión. ¿Cuántos han querido orar y viene la opresión, viene la distracción? Bueno, es por eso que necesitamos discernir.
y es con la ayuda de la palabra. Y en este punto yo quisiera dar un ejemplo. Cuando nosotros conocemos lo que una persona piensa, lo que una persona cree, los gustos de una persona, porque estamos en intimidad y comunión con él, es difícil que alguien nos mienta o nos engañe. Yo podría poner un ejemplo. Podría venir alguien, un joven de la iglesia, diciéndome: pastor, ¿qué cree? Está el evento de jóvenes enfrente y su esposa se inscribió en un concurso de rap. Yo diría: obviamente, voy a verla. Su pasión es rapear, hermanos. Solo yo sé eso. Por decirlo así. Yo le pedí permiso para ese. Amados, nadie sabe esas cosas. Muchos podrían escuchar: ay, ¿cómo la pastora Paola va a hacer esas cosas? Y yo podría decir: otra vez lo hizo. Oh, no entiende esa mujer. Alguien podría decirme: pastor, la pastora vio un ratoncito pasar y fue y lo pisó y lo pateó. Yo diría: no es cierto, tú me estás engañando. Seguramente le está dando de comer. Ella no hace eso. Yo conozco a mi esposa. Yo sé lo que ella haría y lo que no haría. Yo sé a qué le tiene miedo y a lo que no le da miedo absolutamente nada. Yo sé qué tipo de palabras ella diría en una conversación. Nadie puede decirme: tu esposa dijo esto. Ella no diría eso jamás, porque yo conozco. Y si lo dijera de esta manera, porque sé cómo habla ella. Nadie nos podrá engañar cuando hemos escuchado la palabra. Mira, cuando Pedro estaba Jesucristo con sus discípulos y dice: es necesario que yo vaya a Jerusalén y me sacrifiquen, me pongan allí en la cruz, porque voy a morir y al tercer día voy a resucitar. Esto es necesario, no se angustien. Y viene Pedro, lo lleva aparte y le dice: maestro, tú deberías considerar de nuevo esto. No permitas que esto te pase. Posiblemente Pedro se emocionó porque en una ocasión le dijo: esto no te lo reveló ni carne ni sangre, el mismo Dios te lo reveló, el Espíritu Santo te lo ha revelado. Pero esta era una gran excepción. Pedro pensó que hablaba por el Espíritu. Pedro pensó que hablaba cosas y eran mejores incluso que las que Jesús decía. Eran cosas como: no permitas que esto te pase, eres el Hijo de Dios, tú no mereces eso. Y Jesús le dijo: apártate de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque tú pones la mira en las cosas de abajo y no en el cielo. Tú ves las cosas como los hombres las ven, pero tienes que aprender a mirar como mi Padre ve las cosas. El hecho de que yo sea sacrificado es exactamente lo que mi Padre quiere de esta situación. Y ahí es donde nosotros comenzamos a discrepar de la voz de Dios y podemos equivocarnos. Una cosa es que yo me equivoque acerca de algo que mi esposa o un miembro de la iglesia sabe y quizás por falta de conocimiento tenga un error de juicio. Pero otra cosa grandísima es que nosotros, por no discernir y entender la palabra, empecemos a decir cosas que Él no diría y a hacer cosas que Él no haría, o a prometer cosas que Él no prometería. Un claro ejemplo, me encanta citarlo: Jeremías 29. Yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de bien y no de mal. Pero oh sorpresa, este pasaje es el profeta Jeremías volviendo al pueblo de Israel después de que en el capítulo 28 un falso profeta, Hananías, les dijera: más tardar en 2 años Dios romperá sus cadenas y serán libres. Y después viene Jeremías diciendo: ¿qué creen? Dios no dijo eso. Dios dijo: es necesario que los aflija 70 años y así va a ser. De hecho, modificó algo, agregó algo. Su yugo no va a ser de madera, va a ser de hierro, inquebrantable. Y va a ser afligidos al doble.
porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de bien y no de mal. ¿Cómo me explicas que ese pensamiento, ese deseo hacia mi vida es bueno, Señor? Explícamelo. Bueno, porque yo sé los pensamientos, y como son más altos los cielos que la tierra, así son mis pensamientos. Tú no sabes algo que yo sé. Yo deseo el bien para ti, pero es necesario la aflicción, porque sin aflicción nadie viene a Dios. Porque llegará el momento en que ustedes clamarán a mí, dice, y yo iré desde los cielos y los sacaré del lugar donde yo mismo los metí. Cuando alguien lee estas cosas, entiende que hay un plan soberano y hay un Dios que tiene designios sobre ciertas circunstancias. Él es bueno, pero su plan abarca a muchos, amados hermanos. El apóstol Pablo decía: porque yo sufro por amor a los escogidos. ¿Qué clase de declaraciones son esas? Si son escogidos, se supone que todo debe ser fácil. No, no es así. Aleluya. Hay cosas que no son como nosotros quisiéramos. Como Pedro se llevó una gran sorpresa. Oh Señor, yo pensé que tú ibas a decirme: esto no te lo reveló ni sangre ni carne. Lo que tú estás diciendo es maravilloso, Pedro. Wow, estás deseando que no me maten. Te voy a dar otro nombre más, mejor que ese. No, Jesús dijo a ella: apártate de mí. Lo que estás diciendo es total mentira. No es lo que mi Padre quiere. Y esto viene a través de la palabra. Muchas veces en oración, muchas veces la lectura sin oración no es lo más recomendado, amados hermanos. Se los digo de verdad. Porque cuando tú lees y lees y lees, piensas que tú eres quien escribió ese libro. Incluso te sientes que tú sabes más que otros. Pero lo único que está haciendo Dios es abrir la luz, acrecentar la luz, para que tú mires tu condición a la luz de un Dios bueno. La palabra no es una lámpara para nosotros andar usando a los demás. La palabra es una gran resplandor que primero alumbra tu corazón y descubre los más íntimos pensamientos, y después de eso te enseña que ellos también necesitan luz como tú cada día. Nosotros necesitamos someternos en oración a la misma vez que leamos la palabra. Una recomendación: cada vez que leas, ora, y cada vez que ores, lee la palabra, para que en esa conexión, a través de la oración, Dios te hable conforme a su escritura. ¿Cómo discierno que lo que Dios está diciendo es exactamente su voz? Cuando te es familiar con la palabra. Él nunca va a hablar en contra de su palabra. No lo hará. No lo ha hecho, ni lo hará. Amén. Durante la oración es el momento en que tu vida, tu alma y tu corazón están totalmente expuestos a la presencia de Dios. Y en ese momento, cuando la palabra que leíste se hace rema, se hace vida, esa palabra que yo he estado meditando por semanas, por días, hoy se hace rema. Hoy el Espíritu Santo me la ha transmitido a mi corazón. Pero más bien es la revelación de la palabra que cobra sentido y te habla en medio de cualquier situación. Un ejemplo: estás pidiendo a Dios que quite la prueba por la que estás cruzando, y allí es que viene la respuesta del Espíritu conforme a la palabra. Santiago 1:2-4. Hermanos míos, tengan mucho gozo cuando se encuentren en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce en ustedes paciencia. Entonces ahí el Espíritu Santo te va a decir: no voy a quitar la prueba, tienes que superarla con fe, con paciencia, con gozo. Y ahí es donde tú te levantas, te secas las lágrimas y dices: Señor, dame paciencia, dame gozo, fortalece mi vida. No quites la prueba, ayúdame a cruzarla.
Y entonces comienzas, tu oración cambia de quítame esta prueba a ayúdame a enfrentar esta prueba. Déjala ahí, pero ayúdame a brincarla, a superarla. Romanos 5, 3 al 5. Nos gloriamos en medio de las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce en nosotros paciencia, y la paciencia carácter probado, y el carácter produce esperanza. Primera de Pedro 1, 6, 7. Aunque por ahora un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que vuestra fe sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando se manifieste Jesucristo. Corintios 4:17. Porque esta leve tribulación momentánea producirá en nosotros un cada vez más y excelente peso de gloria, no mirando lo que se ve, sino lo que no se ve. Amén. Nosotros podemos cambiar nuestra manera de orar cuando estamos en la palabra. Cuando no estamos en la palabra, entonces oramos en la carne, y eso es peligroso, porque entonces si oramos en la carne, la misma carne nos va a responder, y nos vamos a parar de allí pensando y creyendo cosas que Dios no aprobaría. Amén. Y tercer punto y final, obedeciéndole. ¿Cómo podemos conocer a Dios? Obedeciendo. ¿Qué dice en Juan? Esto sabemos, versículo 3, que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. ¿Cómo sé que yo estoy conociendo realmente? ¿Cómo sé que estoy creciendo en mi relación personal con Cristo? Porque comienzo a obedecer. Soy obediente. Una ocasión, una muchacha de la iglesia, una jovencita, fuimos a un retiro de jóvenes y oramos toda la noche. En ese momento yo tenía algo que no podía dormir y me ponía a orar toda la noche. Muchas noches estuve así, y me fui a orar en medio del lugar, que había un campo ahí, y una jovencita me acompañó y se postró ahí a orar, un poco lejos. Ahí estuvimos orando, y al final nos sentamos y platicamos, y yo le decía, este es el momento de pedir. Ya hemos orado, ya hemos glorificado, ya hemos dicho todo lo que es Él. Ahora es momento de pedir. ¿Qué le pedirías? ¿Qué quieres del Señor? Y ella me dijo, quisiera escuchar su voz. Y el Espíritu Santo me puso en mi corazón y dile, ella no quisiera escuchar mi voz. Ella no está lista para escuchar mi voz. Ella piensa que quiere escucharme a mí, pero si yo le hablara, ella desearía no haberme escuchado, porque lo que le voy a pedir no le va a gustar. A través de esto yo he entendido que la voz de Dios muchas veces me incomoda. Si me incomoda en mi carne, en mis emociones, entonces tengo que considerarla gravemente, que es la palabra de Dios hablándome a mi corazón. Pero si esta se acomoda como anillo al dedo a mis emociones y a mi carne, tengo que ponerla en escrutinio a la palabra y pensar, Señor Dios, tú estás diciendo esto es lo que tú quieres para mí. Y a través del filtro de la palabra se modifica y se mejora esto. Ahora, amados hermanos, a través de la obediencia podemos nosotros hacer algo poderoso. ¿Qué efecto tiene la obediencia en cuanto al conocimiento y plan de Dios? Al conocimiento pleno de Dios, perdón. Romanos 12:2 dice una cosa. Acuérdense que el versículo 2 viene después del 1, ¿verdad? El versículo 1 dice: os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como un sacrificio vivo y agradable, porque este es vuestro culto racional. Amén. Presentemos nuestros cuerpos como un sacrificio de obediencia a Dios. Debido a las grandes misericordias que hemos visto en los 11 capítulos anteriores, ahora coincidimos en esto: debemos obedecer. Él ha hecho grandes cosas por nosotros.
Ahora nosotros, en entendimiento de estas cosas, debemos obedecer. Si guardamos la palabra de Dios, seremos verdaderamente sus discípulos. Si obedecemos sus preceptos, sus mandamientos, es que realmente el amor de Dios está en nosotros y nuestro amor está en Él. Dice: si me amas, guarda mi palabra, obedécela, llévala a cabo. No perfectamente, pero sí genuina y sinceramente. Dice el versículo 2: por lo tanto, no se conformen a este siglo, sino sean transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Pastor, tengo una duda. ¿Es lo que llevo o es lo que me falta? Porque yo veía 7 minutos, dije tengo 7 minutos para acabar y ahora van 12. ¿Es lo que llevo? Sí, ¿verdad? Ok, ¿tengo tiempo? Perdón, es que ya perdí la noción del tiempo. Ok, voy terminando. No nos conformemos a este siglo. Dile al que está a tu lado: seamos transformados. Debemos ser transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y esto es importantísimo. ¿Han hecho alguna vez divisiones así manualmente? Yo me acuerdo bien que mi mamá, así muy a la antigüita, me enseñaba y me decía: ahora vamos a comprobar tu resultado. Yo sé que estoy bien. Mamá, yo hice bien el resultado, lo hice bien. Debo comprobar tu resultado. Y ella hacía ahí unas restas y empezaba a hacer un procedimiento que hoy ya no se hace mucho, creo, pero lo hacía y de repente veía que el mismo número que estaba en mi resultado era el mismo número de su ecuación. Y decía: ¿cómo así? ¿Cómo hiciste eso? Bueno, he comprobado que estás bien. Para que podéis comprobar la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Miren esto. Una vez yo me encontré con mi hermano y venía de predicar este sermón. Y él me dijo: Richard, fue lo primero que me dijo, porque en ese momento yo estaba haciendo un montón de decisiones bien locas, bien raras, bien absurdas, de verdad se los digo. Cualquiera que viera lo que estábamos haciendo por obediencia a Dios dijera: a mí se me hace como que estás oyendo voces raras. Y alguien, amigos míos, me decían: Dios me habló acerca de tu situación, debes de hacer esto. Y le dije: es que yo no creo que esa es la voz de Dios, perdóname, pero lo he buscado y no creo que esa es la voz de Dios. Lo que estoy a punto de hacer, eso es la voluntad de Dios. Y él tenía un choque, pero yo estaba seguro de algo. Y dice aquí: para que puedas comprobar, para que comprobemos cuál es su voluntad. No podemos comprobar cuál es la voluntad de Dios si antes no obedecimos. Mira, amado hermano, muchas veces vas a ir por la calle, y aquí voy a puntualizar en el tema de cuando Dios habla. Nosotros realmente no queríamos oír la voz de Dios. Un claro ejemplo personal: una vez iba en mi carro, súper tocado por esa canción tan bonita. Me encanta como canta Saraí Rivera, que dice: te entrego mis sueños, te entrego mis deseos, toma el control de mi vida, tu plan anhelo más que el mío, te entrego toma todas mis decisiones, toma el control de mi vida, tu plan anhelo más que el mío, lo dejo en tus manos, úsame Jesús, a mi manera no funcionó. Wow. Yo venía en el carro con mi esposa, somos bien llorones y veníamos llore y llore y llore y llore. Y estoy seguro que lo mismo que pensaba yo, veníamos llenos del Espíritu Santo, veníamos de orar, de leer, un tiempo hermoso. Y íbamos por una carriola para un bebé de mi niña, algo así, un monito, ¿verdad? Que íbamos por un mandado, ¿verdad? Pero en ese trayecto yo iba cantando esa canción y llorando en el carro, y en mi mente pasaba esto y decía: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Haré lo que sea por ti. Estoy tan emocionado con esta canción, tengo tan lleno del Espíritu que me digas tú: si un vagabundo se va a aventar, me aviento y lo cacho en el viento y le predico la palabra mientras damos vueltas y lo salvo del infierno. Y si alguien se va a suicidar, estoy con gusto, daría mi vida
con tal de que escuche tu palabra. Háblame, Señor, mándame, heme aquí, yo iré, Señor. ¿Quién es el vagabundo? ¿Quién es la prostituta? ¿Quién es aquel que le voy a predicar? ¿A quién le voy a salvar la vida? ¿A quién le voy a sanar el corazón con una oración poderosa? Y entonces el Espíritu Santo vino así y me dice: a tu hermano. Tenía un año sin hablarme con él y estaba a gusto. A tu hermano, heme aquí, yo iré. Oh, se me secaron las lágrimas, se me subieron así, hasta el moco se me subió así. Fue una cosa extraordinaria. Dije: what? Espérate. Yo dije un vagabundo, alguien que esté. Yo no opero así. ¿Cómo te voy a enviar a rescatar a un vagabundo si en tu misma casa tienes a alguien con el corazón roto y tú se lo rompiste? Oh. Una vez, y en ese momento volteé con mi esposa y ella me dijo: Joel. Y yo le dije: ¿lo oíste? Sí. Y yo pensaba, a su esposa le gusta un pastel de zanahoria. Y ella me dijo: vamos al OK de la 56. Dije: esto no puede pasar, esto es impresionante. Y le compramos un pastel de zanahoria y llegamos allí. Él no quería recibirme y cuando me bajé allí, llegué con el pastel, se lo di a su esposa y me tiré al piso y lloré y le dije: por favor, perdóname, te amo. Y lloré y ahí lo abracé. Hasta que por fin él se dobló y me acarició mi espalda y el Espíritu Santo me dice: gracias, lo hicimos. Y ese día tuvimos perdón en la familia. Yo pensé que ibas a dar un aplauso, a glorificar a Dios por esa palabra. Posiblemente Dios te está hablando ahora. Posiblemente el Espíritu Santo está diciéndote: oh, yo quiero que vayan a las naciones, pero vuélvete a los de tu casa. Oh, querido Gadareno, entiendo tu razón noble de ir a las naciones conmigo y pasar con los discípulos, pero tengo una principal tarea. ¿Qué te parece si regresas a tu casa? ¿Cómo están los de tu casa contigo? ¿Estamos bien allí? ¿Cómo va todo en casa? ¿Todo bien? Ve a tu casa y arregla los problemas, y eso va a dar gloria a Dios. A veces queremos que Dios nos mande cosas impresionantes, pero en medio de las pequeñas decisiones es que Dios está allí con poder. ¿Cómo sé que estoy conociendo a Dios? Porque de pronto comienzo a obedecer cosas pequeñas que para mí son insignificantes. Como ve y visita a una persona allá en Tlajomulco, en el lugar más terregoso que conozcas allá. Oh, Señor, pero aquí hay mucha gente. Ve con el etíope. Por ahí vi una escritura. Hay cosas que Dios manda y no son como tú y yo las esperamos. Cuando comiences a obedecer esas pequeñas cosas, podrás decir: te estoy conociendo. Te estoy conociendo. Estoy sabiendo cuál es la voluntad de Dios. Mucha gente te dirá: hagamos esto y lo otro. Y Dios te va a decir: no. Sal y predica a tu vecino. Sal y comparte a la persona que nadie ni siquiera te podría regresar algo. Eso es conocer a Dios. Y es a través de su palabra. Es a través de una vida de oración y una vida de total obediencia. ¿Qué Dios te está diciendo ahora? ¿Qué es lo que Dios está diciendo a tu corazón? Pónganse de pie conmigo. Yo quisiera hacer una oración por cada uno de nosotros. Que el Espíritu Santo nos conceda en su bondad buscarlo con todo el corazón, pero sobre todo buscarlo con los oídos bien atentos, para que cuando Él decida hablar, tú identifiques su voz
y identifiques que la instrucción que te está dando es certera, es clara. Pero también hoy oro al Señor que aquellos a los que Dios está abriendo sus oídos en este momento al Espíritu Santo puedan ser ministrados. Cierre sus ojos conmigo. Señor Jesús, gracias por este día. Gracias por esta congregación hermosa. Gracias, Señor, por mi amigo el pastor Molina y por esta iglesia que es un ejemplo, Señor, para mí, para aprender de ellos. Gracias, Señor, porque tú estás edificando tu iglesia. Somos tu iglesia, somos tu pueblo, somos tus hijos. Concédenos, Señor, no solamente sabiduría en la palabra, concédenos no solamente comunión en la oración, sino concédenos obediencia en la instrucción, Señor. Hay aquí personas que están comenzando su andar y hay cosas que tú estás pidiendo de ellos y es necesario que ellos atiendan. Pero hay personas, Señor, a los que tú estás tocándoles el corazón y están listos para ir, para servirte en un ministerio, para vivir una vida consagrada y tomar los riesgos. Hay personas aquí, Señor, que están luchando entre hacer lo que creen que tú les dices que hagan y entre lo que la gente les dice que deberían de hacer. Amado Señor, dale certeza en su corazón para que empiecen a trabajar en el llamado que tú les has dado. Quita todo temor, quita todo temor, Señor, porque ya no somos esclavos del temor, somos tus hijos. Gracias, Señor, porque tú hablas a tu iglesia. Amado Dios, yo te pido en este día que si entre nosotros hay personas enfermas, Señor, confirmes tu palabra y confirmes tu presencia y confirmes tu poder, Señor, a los hermanos, sanándoles de todo diagnóstico en el nombre de Jesús. Padre, si en tu voluntad está sanar a los enfermos aquí, y para esto me has traído, Señor, en el nombre de Jesús, yo declaro, Padre, que los diagnósticos cambian en este mes, que en el siguiente análisis hay sanidad por la palabra, Señor, que sana enfermos, liberta cautivos, abre los ojos de los ciegos, resucita a los muertos, en el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo te doy gracias, Señor, por esta iglesia. Amén. Amén. Apláudale, Señor. Gracias.